Cini. Gracias, señor presidente. Quiero ser muy breve. Acá me hice algunas anotaciones porque eran proyectos de leyes bastante extensas y con mis compañeros de bloque, Agustín Forqueri y Fernando Antonijevich, miembros de la Comisión de Presupuesto, pudimos elaborar distintas propuestas que hemos enviado a través del presidente de la Comisión al Ejecutivo, así que me permito tener por ahí estos apuntes. Quiero empezar reflexionando que otra vez, salvo el último año que no tuvimos impositiva ni presupuesto, este es un presupuesto y una ley impositiva muy alejado de la gente. Parece que el gobernador no tomó nota o por ahí no se enteró de cómo fue el resultado de la elección del 26 de octubre, de lo que eso implicó, de la voluntad de la gente, de los bonaerenses, de los ciudadanos, de para dónde y de qué forma querían enfilar el rumbo de esta provincia. Y nos despertamos que envió unos proyectos donde lo único que se le ocurre es aumentar impuestos. Salvo en una cuestión y media, y digo una cuestión y media porque, salvo en una cuestión y media donde a través de acuerdos parlamentarios pudimos incidir en algún sistema de baja de impuestos, como lo hemos logrado con la industria cervecera, al bajar el 0,5 en porcentual de la alícuota, que es algo que veníamos peleando durante años, y en esto quiero hacer un párrafo aparte y agradecerle al presidente del bloque oficialista, Facundo Tinianelli, un gran entendedor de la industria cervecera, por la complejidad que tiene en la raíz y en la matriz de la provincia de Buenos Aires, ya que salvo el lúpulo, todos los ingredientes y toda la capacidad industrial se genera en la provincia de Buenos Aires, se procesa, se comercializa y hasta se exporta, por lo que la industria cervecera es un eje y un pilar que debemos potenciar para adelante y me parece que las próximas legislaturas van a tener incluso que mejorar. Y en la otra parte, cuando yo hablé de una cuestión y media, que pudimos hacer con un acuerdo parlamentario, agradeciéndole al presidente de la Comisión de Presupuesto que ahora está ausente, es con respecto al tema de los ingresos brutos a los bancos con sus operatorias, con instrumentos financieros emitidos por la Nación, que después me quiero explayar sobre eso. Pero entonces estamos viendo que en un país que eligió un rumbo, que eligió nivelarse, empezar a derrotar a la inflación, empezar a tener un proceso de estabilización confiable, con vuelta al crédito y con vuelta a los mercados internacionales, incluso siendo reconocido por los mayores líderes y potencias del mundo, lo único que se le ocurre a Kicillof y la única alternativa y la única solución que tiene es venir acá y cargar siempre al privado. Y cuando hablo del privado y hablamos del privado y hablamos de los trabajadores y nos llenamos la boca hablando de los trabajadores, el privado puede ser una persona que gane o muy bien o puede ser un trabajador informal, aquel trabajador informal que hace sus transacciones por billeteras virtuales y esta provincia le retiene una parte de lo que le corresponde. Entonces, quería puntear algunos temas que hemos trabajado con los miembros de la Comisión de Presupuesto de mi bloque y que obviamente no hemos tenido una respuesta satisfactoria, como para usarlos a modo de ejemplo. En la última ley impositiva había un artículo donde se plasmaba y se pedía, que hoy obviamente fue aprobado por esta mayoría, un 10% de adicional de las horas adicionales a la policía, que lo tenía que pagar el privado, que lo tiene que pagar el privado. ¿Qué plantea el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo plantea
que ese 10% va a estar destinado a un fondo para la compra de patrulleros. A decir verdad, nunca pasó eso en la vida y mucho más cuando hoy son los municipios los que están haciendo ese esfuerzo, ¿no? Y me parece también, y nos parece también, que es muy injusto gravar con un 10% de más a la hora de los policías a que sean pagadas sin distinción alguna entre entidades que pueden tener alguna rentabilidad que puedan llegar a hacerlo y otros que no, y que les cuesta, como por ejemplo los clubes de Liga del Interior. La verdad, nosotros pretendíamos y pasamos al Ejecutivo una alternativa para que sea una cuestión diferenciada de quiénes podían pagarlo y quiénes no. Ahora, si el Ejecutivo quiere un fondo para comprar patrulleros, la verdad es preferible que en vez de cargar con un 10% a los distintos sujetos privados de la provincia, que empiece a echar los militantes rentados que tiene el gobernador por ahí, que solamente sirven a su proyecto presidencial. Entonces, también seguimos por distintos punteos planteando distintas cosas que a nosotros nos parece que representamos y queríamos que el gobernador las tome o que el ministro de Hacienda las tome. Planteamos la derogación de la retención a los ingresos brutos para las billeteras virtuales. No podemos defender a los trabajadores, no podemos defender a todos los vecinos nuestros que utilizan hoy la forma y la metodología de billetera virtual por una cuestión de practicidad o porque no están en el mercado formal. Y me parece que hubiese sido sensible de parte de un gobernador que solo está mirando la suya en por lo menos entablar un diálogo y buscarle un principio de solución a esto. También, como planteó la diputada Bacareza, planteamos una condonación parcial a aquellos campos productivos agropecuarios de lo que nosotros los políticos conocemos como la cuarta sección electoral. Tampoco, ninguna respuesta. Por otro lado, hace años plantearon una sobrealícuota que, como todas las sobrealícuotas excepcionales, era por única vez y llegó para quedarse para siempre, que es la famosa sobrealícuota que grava la carga y descarga en los puertos. Argentina está abierto al mundo, necesitamos una fluidez de comercio, un ida y vuelta y agilización de los procesos de compra y venta de bienes y servicios. Y sin embargo, el gobernador lo que hace con esto es gravar a los puertos, a los principales puertos, y hacer perder competitividad a los puertos bonaerenses en detrimento de los puertos rionegrinos, santafesinos o del más al norte. La verdad que es un tema recurrente, más cuando ni siquiera la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene un plan de mitigación para las ciudades y para los partidos que contornean los distintos puertos. Seguramente, y ustedes saben, que el tránsito pesado de los camiones que entran y salen a los puertos friccionan muchísimo los troncales viales, y de eso los municipios se tienen que hacer cargo, por más allá de que estén fuera de su recaudación y su presupuesto, pero el gobierno provincial ayuda en casi nada. Los años anteriores propusimos un fondo que este año no lo quisimos hacer, porque si el gobernador evidentemente no tiene la voluntad de atender a los distintos distritos que contornean los puertos bonaerenses, me parece, por lo menos de mínima, dejarlo asentado acá. Después planteamos la eliminación del artículo 99 de la ley fiscal, que es totalmente algo irracional, algo demencial, y quiero pedir permiso para leerlo textualmente, por lo menos la parte. Tampoco se encuentran alcanzadas por la exención de ingresos brutos las entidades financieras comprendidas en la Ley 21.526 respecto de las operaciones del primer párrafo del presente, y atención acá, relativas
a títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y o que se emitan en el futuro por la nación. Totalmente demencial, ¿no? La verdad que la otra media parte que pudimos conseguir de esto es que este artículo no entre en vigencia el 1 de enero, sino una vez que se reglamente, y esperemos que a la gobernación le tengan un poco de sentido común para no reglamentarlo y para que esto no ocurra. Bueno, esto claro, la verdad que fui enumerando algunos ejemplos de los tantos que pasamos y que trabajamos con mi bloque, y de lo único que muestra esto que el gobernador está preocupado por una sola cosa, que es su proyecto presidencial, no el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Porque este presupuesto también demuestra que hoy los que realmente están aguantando la situación son los municipios, y muchísimos con complicaciones financieras. Aún así, son los que se están encargando de lo que tiene que hacer y lo que debe hacer la provincia. Son los municipios los que con la salud, con sus salitas barriales, salas de cercanía, descomprimen la ineficacia de los hospitales provinciales. Son los municipios los que hacen patrullas municipales, los que generan inversión para equipamiento en seguridad, para inversión en cámaras, para inversión en alarma. Son los municipios. Hay un modelo que tenemos que repensar también todos nosotros, que hay un sistema policial en la provincia de Buenos Aires como método de seguridad pública que por lo menos ya se agotó. Los municipios se están haciendo cargo de las obras. Los municipios se están haciendo cargo, y los que quieren hacer las cosas bien en esta nueva época, de incentivos para las distintas empresas. ¿Y quiénes son los grandes olvidados de este presupuesto que manda el gobernador? Los grandes olvidados son los municipios opositores, que permanentemente están siendo discriminados. Los municipios opositores pertenecientes al PRO permanentemente están siendo discriminados con la obra pública y con las distintas inversiones con fuente de financiamiento provincial para nosotros. El gobierno pone más impuestos y sin financiamiento a los municipios. Por eso el PRO marca la negativa a estos proyectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado